Buenas, ¿cómo estamos? Soy Nico de Kitsune Games y hoy vamos a hablar del proceso de creatividad. Te voy a contar algunos puntos interesantes que quizás contradicen lo que creemos y otro poco vamos a hablar del proceso de creación de nuestro primer juego, Guanteo. Obviamente vamos a tratar de hablar de ciencia y de mi experiencia, pero no vamos a hacer un tutorial sobre creación de juegos de mesa. La realidad es que no sé más que vos sobre crear juegos. Ya te dije en el capítulo 0 que soy curioso y obstinado, así que si querés diseñar un juego de mesa, hacelo. Es un viaje hermoso partir de una idea y sortear todos los obstáculos hasta tener la caja arriba de la mesa. Bien, vamos con el disclaimer. Acordate que esto es un podcast de opinión fundamentada en ciencia y de siempre ir a chequear las fuentes. Ahora sí, vamos a tener una idea. Porque todo comienza con una idea, pero ¿cómo es el proceso de creatividad? Definitivamente no es una lamparita que se nos prende en la cabeza. Salgamos de ahí porque si no, tener una idea parece una casualidad fortuita y no lo es. La realidad es que la creatividad es el resultado de la interacción de diferentes redes neuronales. Lo vamos a explicar a partir de la alternancia entre dos modos, el modo enfocado y el modo difuso. El modo enfocado sucede cuando pones toda tu atención en algo específico. Estás usando la corteza prefrontal. Es lo que haces cuando estás escuchando este podcast o leyendo un texto. ¿Cómo funciona esto? El cerebro utiliza caminos neuronales que ya conoce. Es eficiente, lógico y analítico. El problema de esto es que si te quedas solo acá, aparece lo que se conoce como el efecto Einstellung. Disculpen mi pronunciación, pero no manejo el alemán. El cerebro se bloquea en una solución conocida y no puede ver alternativas nuevas porque está demasiado enfocado en el camino viejo. ¿Por qué se llama efecto Einstellung? Einstellung es una palabra alemana que significa configuración, actitud o enfoque. En psicología experimental se traduce como mecanización del pensamiento o set mental. Es un atajo cognitivo. El cerebro por naturaleza ahorra energía. Si ya tenés una red neuronal fortalecida para resolver algo, tu cerebro va a disparar esta ruta automáticamente. El conocimiento previo actúa como un imán. Tu atención se queda pegada a lo que ya sabés y eso genera un punto ciego para lo nuevo. Es como si el camino principal estuviera tan iluminado que no te deja ver el sendero que sale por el costado. Esto es muy útil en materia de supervivencia, como que no tiene mucho sentido tener que reaprender cómo abrir una puerta todos los días. Pero es el enemigo número 1 de la innovación porque te hace ver el mundo a través de un filtro rígido. Desde la psicología cognitiva, el cerebro es un tacaño cognitivo. Usa atajos mentales para tomar decisiones rápidas sin agotar la glucosa. Esto es porque es el órgano más caro de mantener biológicamente hablando. El Einstellung es básicamente el cerebro diciendo, si esta llave abrió 10 puertas parecidas, tiene que abrir esta también. Lo interesante es que el Einstellung no es un error de diseño del cerebro, es una característica de eficiencia. El problema es que la creatividad, por definición, es antieficiente. Requiere gastar más energía, dar vueltas más largas y probar caminos que probablemente no lleven a nada. El efecto Einstellung se rompe cuando lográs desaprender o inhibir esa respuesta automática. La inhibición de la respuesta automática es el interruptor y el modo difuso es el territorio nuevo al que entras. Para que se entienda bien la relación, imagínatelo como un proceso de 2 pasos. La inhibición o frenar el impulso. Cuando estás bloqueado por el efecto Einstellung, tu corteza prefrontal está empecinada en una ruta. Inhibir no es simplemente dejar de pensar, es un proceso activo donde el cerebro tiene que decir basta de esta idea, este camino está cerrado. La apertura o el paso al modo difuso. Una vez que lográs soltar o inhibir esa fijación, el cerebro deja de estar en un estado de foco estrecho y pasa a la red de modo predeterminado. Ahí es donde el modo difuso toma el control. Como ya no estás forzando la atención hacia la solución conocida, el cerebro empieza a hacer procesamiento asociativo, empieza a buscar en otras carpetas de tu memoria. Si el Einstellung es el ancla que te mantiene en un solo lugar, la inhibición es lo que te permite cortar la soga, y el modo difuso es la corriente que lleva tu barco a lugares donde nunca habías navegado.
El modo difuso es dejar que la mente vague un poco. Es un estado de reposo relativo donde el cerebro no está enfocado en una tarea externa. En este modo, el cerebro comienza a conectar nodos que están muy lejos unos de otros. No hay una linterna enfocando un solo camino. El cerebro puede saltar de una idea a otra. ¿Cómo funciona entonces la creatividad realmente? No es estar siempre en modo difuso, esto sería medio soñar despierto, pero tampoco es estar siempre en modo enfocado, porque solo estaríamos ejecutando. La clave está en la oscilación entre ambos. Tenemos una fase de saturación en el modo enfocado. Investigás, miras mecánicas de otros juegos y te llenás de información. Después, damos paso a la fase de incubación en el modo difuso. El cerebro procesa esta información en segundo plano. Aparece la fase de iluminación, el eureka. Los cables se cruzan y tenemos la idea. Finalmente, volvemos al modo enfocado en la fase de verificación, donde volvés a la mesa a ver si esa idea realmente funciona o es una locura. Obviamente, vamos a iterar este proceso volviendo a comenzar hasta que nuestra idea se formaliza y funciona. Vamos a tener en cuenta algunos datos y ya te cuento mi proceso con respecto a guanteo. El modo difuso se bloquea con el estrés crónico o la ansiedad. Si estás muy presionado por tener una idea, el cortisol mantiene al cerebro en modo enfocado defensivo, buscando amenazas y no soluciones. Por eso, las mejores ideas para un juego aparecen cuando el nivel de cortisol baja, cuando le das permiso a la red de modo predeterminado para que tome el control. Vamos con la historia de guanteo y después te cuento un par de cosas más. Primero, un día en la terraza con Flor, tomando mate, dijimos, tendríamos que tener algún juego para traer y jugar. Googleamos un poco y compramos el Catán Duel. Algo medio esperable dado que, moderno, solo conocíamos el Catán. Sucedió, lo compramos y nos pusimos a jugar unas cuantas partidas. Me entusiasmé, ya te dije que soy entusiasta y de pronto se ve que TikTok y el algoritmo notaron mi interés. Me apareció un reel sobre el Clank, un juego de construcción de mazos donde tenés que mejorar tus habilidades para moverte por la mazmorra de un dragón y robarte unos tesoros. Compré. Y así fueron cayendo otros juegos. Esa fue mi fase de saturación. De pronto era leer manuales, ir a chusmear a la BGG, leer foros, jugar, probar, etc. Si escuchaste el episodio 3, un poquito me puse coleccionista y un poquito me secuestró la dopamina, pero en definitiva estaba aprendiendo un montón de cosas interesantes de las que no tenía idea. Para este punto ya me había dicho a mí mismo que quería hacer un juego de mesa, pero era una idea lejana. De hecho, habíamos probado un proto medio tirado de los pelos. Estuvo bien que eso fallara, porque de alguna manera me llevó a la fase de incubación. Hacía falta soltar para dejar que todo esto se procesara. Mientras tanto, me puse a entrenar boxeo recreativo, fui padre, seguí laburando, volví loca a mi familia y amigos para jugar juegos de mesa, y llegado el momento sucedió la tercera fase, la iluminación. Me estaba bañando y se me cruzaron los cables. Buena parte de mis ideas salen de la ducha. Puede que a veces gaste un poquito más de agua de la que debería, ya sé que está mal, cuidemos el agua. No fue un gran cruce de cables, pero solo dije, quiero un juego donde las cartas se peleen entre ellas y vi la grilla en mi cabeza y algunas acciones. Mi primera idea, como venía medio de juegos como el Hero Realms, se asoció directamente a criaturas que pelean. Pensé en yokais, estas criaturas hermosas del folclore japonés, pero se licuó bastante rápido, porque hubo medio pronto otro cruce de cables, y como estaba haciendo boxeo dije, listo, es por acá. Además, la temática de boxeo me permitía poner mi sensación de estar en el ring directamente en el juego. Ahí apareció el concepto de memoria. Cuando yo me subo al ring, me quedo sin aire, se me nublan las ideas, todo sucede muy rápido y no tengo tiempo de pensar. Ahí surge la idea de replicar eso. Las cartas se golpean, tenés que recordar lo que jugaste, pensar rápido y tratar de no perjudicarte a vos mismo. Incluso, en el primer proto, tenías que descartar una carta de tu mano para activar una del tablero y el concepto era descartar oxígeno para poder ejecutar el golpe. Después lo cambiamos por el concepto de fuerza en una de esas iteraciones, porque era conceptualmente más comprensible e intuitivo y no queríamos gasto cognitivo innecesario. Usamos el Einstellung del jugador, que ya sabe que en los juegos la fuerza es daño, para que trabajara a nuestro favor y no en contra. Pero mi idea original era, me cuesta respirar y necesito aire para tirar golpes. Ahí lo llevamos a la fase de verificación. Armamos un proto en Canva, lo llevamos a la mesa y lo probamos. La idea servía, pero no funcionaba.
Al principio todo era memoria y era imposible, todas las cartas boca abajo todo el tiempo. Así aparecieron las recompensas como poder remirar algunas de tus cartas. Te adelanto que en el próximo episodio vamos a hablar de memoria, frustración y explicar esto en más profundidad. Pero así volvimos a arrancar, hasta que tuvimos algo que nos gustó y funcionaba. En fin, ese es el resumen del proceso. Obviamente pasaron 1000 cosas en el medio, pero más o menos la idea surgió así. No fue una idea de la nada, fue una construcción. Primero tomando información, después permitiendo que se linkearan varias áreas de mi vida, como el deporte que hago, el juego, mis sensaciones, algo de psicología de la memoria y demás. Todo este combo dio como resultado Guanteo. Científicamente no creamos nada nuevo desde cero. Lo que hacemos es recombinar conceptos existentes. Las neuronas que representan el boxeo y las que representan el juego de cartas nunca se habían disparado juntas. La creatividad es el proceso de crear una sinapsis nueva entre estos dos grupos de neuronas. Una vez que esa conexión se fortalece, aparece el concepto de guanteo. Vamos con otro concepto, la poda de ideas. Si el modo difuso es el que siembra cientos de ideas, algunas geniales y muchas malísimas, la poda es lo que selecciona cuáles tienen chances de sobrevivir y cuáles están robándole energía al proyecto. El sesgo de costo hundido. Nos cuesta soltar lo que nos dio trabajo. Si pasaste 3 noches diseñando una mecánica, te duele tirarla a la basura. La poda efectiva requiere vencer este sesgo. Es la capacidad de decir, esto es brillante, pero no pertenece a este juego. Hay que evitar meter 50 reglas para que nada falte. Podar es el acto de valentía de menos es más. Un paralelismo a lo que sucede en el desarrollo del cerebro, donde existe un proceso llamado poda sináptica. El cerebro produce muchísimas más conexiones de las que necesita y luego, mediante la experiencia, poda las que no se usan para que las restantes sean más rápidas y eficientes. Cuando pensamos en el diseño de un juego, el primer prototipo es ese cerebro de bebé lleno de conexiones desordenadas. La poda de ideas es lo que transforma ese caos en un sistema adulto, eficiente y funcional, con menos reglas pero más potentes. Para ser creativo, necesitas tener una baja inhibición latente, es decir, dejar que entre mucha información, pero para terminar un juego y que llegue a la imprenta, necesitas activar la inhibición, la capacidad de bloquear las distracciones y las ideas nuevas y brillantes que aparecen a mitad del camino y que te impiden cerrar el proyecto. Ahora bien, la frustración es casi una constante que hay que superar, nos golpea, nos caemos y nos levantamos. Ante un prototipo que falla, el cerebro hace una evaluación primaria. Esto es una amenaza a mi identidad de diseñador, mi idea es mala. Y una evaluación secundaria, ¿tengo recursos para arreglarlo? La creatividad permite hacer un reencuadre cognitivo. En lugar de ver la falla como un fracaso personal, la ves como un problema de diseño. Pasás de soy un desastre a esta mecánica de oxígeno tiene un bug. La creatividad es la herramienta que transforma la amenaza en un desafío. La frustración suele ser el síntoma de que el modo enfocado se quedó sin salida. Cuando te bloqueas y sentís esa frustración física es porque estás chocando contra el efecto Einstein, querer resolver siempre de la misma forma. Frustrarnos es el disparador para soltar. Cuando el cerebro detecta que no hay avance, se rinde y activa el modo difuso. Ahí es donde la frustración actúa como combustible. El cerebro sigue trabajando en segundo plano, en la fase de incubación, porque el malestar de no haber resuelto el problema lo mantiene encendido hasta que encontrás la vuelta. Siempre y cuando no nos supere la frustración y abandonemos del todo. La autoeficiencia no es autoestima, es la creencia en tu capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para manejar una situación. Cada vez que sentís frustración porque una idea no camina, pero usás la creatividad para pivotar, estás construyendo autoeficacia. El puente es la acción. La creatividad te saca de la rumiación. Mi idea es una porquería. Y te pone en la ejecución. Voy a probar este cambio. Y para terminar, tenemos un monstruo que nos espera en la recta final, porque como si fuera poco el recorrido hasta acá, todavía nos queda un gran obstáculo, por lo menos para mí: el fenómeno del impostor. No es un trastorno, sino un fenómeno psicológico. Es una distorsión cognitiva donde la persona es incapaz de internalizar sus logros.
El cerebro atribuye el éxito a factores externos, suerte, contactos, error de los demás, y el fracaso a factores internos, falta de capacidad. Cuanto más innovadora es tu idea, y no digo que Guanteo sea demasiado innovador, pero síganme en el razonamiento, menos referencias tenés para compararte, y más espacio tiene el impostor para decirte, esto es una locura porque nadie lo hizo así, seguro te estás equivocando. El impostor se nutre de tu estándar de calidad y cuanto más aprendemos, más sabemos o más expertos nos volvemos en algo, más grande es ese estándar. Al principio de un proyecto, tu gusto, tu estándar de lo que es un buen juego es mucho más alto que tu habilidad para ejecutar esa idea específica. Esa diferencia entre lo que imaginas en tu cabeza y lo que ves en el prototipo genera una disonancia cognitiva dolorosa. El impostor usa esa brecha para convencerte de que abandones antes de que alguien descubra que no sos tan bueno. Aun cuando los testeos funcionan y la gente te dice, che, qué bueno esto, vos sentís que estás engañando a todos o que en cualquier momento se van a dar cuenta de que tu juego es una porquería. Todavía tengo esa sensación. Sigo esperando ese momento en el que alguien me llame y me diga, che, tu porquería no funciona. Sí, ya sé, a veces es insoportable ser yo. Para ser creativos tenemos que asumir la vulnerabilidad. Para crear algo nuevo tenés que estar dispuesto a parecer un tonto. Y el síndrome del impostor es el mecanismo de defensa de tu cerebro intentando protegerte del juicio social, pidiéndote que abandones para estar a salvo. Bueno, para cerrar, te lo digo directamente, el antídoto no es dejar de sentirlo, sino actuar a pesar del sentimiento. La creatividad no es la ausencia de miedo o duda, sino la gestión de esa duda mediante la acción comprometida. ¿Tuviste una idea? Anímate a avanzar. ¿Te sentís un impostor? Comprometete y seguí para adelante, porque es ahí donde sucede la magia. Antes de que te vayas, en el próximo episodio vamos a hablar de la frustración cuando jugamos y el arte de ser un mal perdedor. ¿Por qué a veces queremos revolear el tablero? Vamos a ver la ciencia detrás de la derrota y ya que te conté un poco de guanteo, cómo funciona la memoria y cómo se tradujo esto en la experiencia real jugándolo. Soy Nico, si te gustó este episodio, compartilo, si te quedaron dudas o querés que hablemos de algún tema en particular, me podés escribir a podcast@kitsunegames.ar. Nos vemos en el próximo episodio.